Dios ha puesto un tema en mi corazón esta mañana que quiero compartir con ustedes y estoy muy emocionado y orando para que el Señor pueda cambiarnos y transformarnos. Pero hoy vamos a estar en dos capítulos. Quiero animarles a abrir sus Biblias esta mañana en Juan 12 y Juan 13. Juan capítulo 12, Juan capítulo 13. Hay muchas cosas que podemos ver en estos dos capítulos y quiero enfocarme en dos de las historias que vamos a ver en esos dos capítulos, historias que nos muestran humildad, y es lo que vamos a estar hablando esta mañana en esta palabra, mostrando humildad. Vamos a ver un ejemplo de otra persona y después vamos a ver el ejemplo del Señor Jesús. Pero voy a leer el capítulo 12 de Juan, aunque hay muchas otras cosas que podemos ver para entender un poco del contexto. Entonces quiero ver hoy en este tiempo esos dos capítulos en el Evangelio de Juan. Hemos estado compartiendo mensajes en el Evangelio de Juan esos últimos domingos, mensajes para ayudarnos a crecer y acercarnos más al Señor. Pero quiero ver esos dos capítulos en el Evangelio de Juan. Entonces te invito a ir conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, en un momento vamos a empezar con el primer versículo. Pero lo que empezamos a ver en esos dos capítulos, en este momento en el Evangelio de Juan, empezamos a ver eventos que suceden en la última semana de la vida de Jesús, y son las últimas experiencias, son las últimas como enseñanzas que Jesús está compartiendo con sus discípulos. Podemos entenderlo de esta manera. Jesús está consolando a sus discípulos, está preparando a sus discípulos para su partida, ¿no? Entonces, en Juan 12, continuamos la historia después de la resurrección de Lázaro. En el capítulo 11 encontramos el milagro de la resurrección de Lázaro, y aquí en Juan 12 continuamos la historia donde vamos a empezar esta mañana. Pero lo que está sucediendo en esta última semana en la vida de Jesús está más y más tensa. La situación entre Jesús y los fariseos. Y quiero empezar leyendo el último versículo en el capítulo 11 de Juan. En Juan 11:57, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, después de todo lo que pasó con Lázaro, dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, hablando de Jesús, si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Eso es lo que está sucediendo al último versículo en Juan 11. Todavía esta situación, por todo lo que pasó con Lázaro, creo que Jesús sabía que cuando iba a suceder esta resurrección, iba a empezar una serie de eventos, ¿no? que va a llevar básicamente a su muerte, ¿no? Entonces estamos en esos últimos tiempos y últimos días en la vida de Jesús. Pero miren lo que dice aquí empezando en Juan 12. Sé que es una historia que tal vez muchos conocen, pero oro para que el Señor nos pueda mostrar algo nuevo y fresco hoy mientras estudiamos y escudriñamos la palabra. Y hay un mensaje muy fuerte que quiero compartir con ustedes. Pero aquí en Juan 12 continuamos el versículo 1. Mira lo que dice. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Y toma nota de eso. El que había estado muerto y a quien había resucitados de los muertos. Vamos a ver algo, lo que sucede aquí en esta escena, aquí en Juan 12, una muestra tan grande de adoración, una muestra tan grande de humildad, y eso es lo que quiero hablar esta mañana, muestras de humildad o mostrando humildad, y obvio, Jesús como nuestro mejor ejemplo. Pero eso es lo que quiero hablar hoy. Uno de los aspectos más hermosos de nuestro Señor Jesús es su humildad. Pero primero aquí en Juan 12 vemos la humildad de María. Vamos a llegar al pasaje en un momento. Vemos la humildad de María. Y después, mientras entramos en Juan capítulo 13, vamos a ver a Jesús llevando la humildad a otro nivel, cuando lava los pies de sus discípulos, y conocemos la historia. Pero mira lo que dice una vez más, Juan 12, versículo 1.
6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, obvio este lugar donde él estaba mucho tiempo con María, con Marta, con Lázaro. Amaba estar en Betania, estar con ellos, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces, toma nota de eso, es tiempo pasado, todo este milagro que sucedió en la vida de Lázaro, el que había estado muerto, tiempo pasado. Estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos áreas de nuestras vidas. Estábamos muertos antes de nuestro pecado. El Señor Jesús nos dio nueva vida. Podemos caminar en el poder de su resurrección en áreas de nuestras vidas. Queremos llenarnos completamente de Él, pero me encanta como dice aquí en tiempo pasado, el que había estado muerto. Me hace recuerdo de muchas mujeres también en la palabra de Dios que dice que ella era estéril en tiempo pasado, pero Dios abrió su vientre y trajo un fruto en el tiempo correcto, ¿no? Pero el que había estado muerto, mira lo que está sucediendo, versículo 2. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, ¿no? Entonces, no sé cómo había sido la conversación con Lázaro, si puedes imaginar, él sentado en la mesa contando su experiencia de estar muerto por 4 días, no se olviden, por 4 días estaba en la tumba. Y estudiando este pasaje, muchos consideran también que era una cena de agradecimiento, que tal vez su familia y los vecinos también querían tener esta cena de agradecimiento por todo lo que Jesús hizo por Lázaro en levantarlo de la muerte. Entonces están celebrando la resurrección de Lázaro y Lázaro está en la mesa con Jesús. Puedo imaginar de qué estaban hablando él contando su experiencia de estar en la tumba por 4 días. Pero mira lo que empieza a suceder en el versículo 3. Y empezamos a ver este acto de adoración, esta gran muestra de humildad de María. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y toma nota de eso. Y la casa se llenó del olor de perfume. Toma nota de eso. La casa se llenó del olor de perfume. Y empezamos a ver aquí la humildad, el sacrificio de María. ¿Sabes? Siempre encontramos a María de Betania sentada a los pies de Jesús, y hay varias referencias de eso en la palabra de Dios. En primer lugar, en Lucas 10:39, la palabra de Dios nos dice y nos habla de María de Betania, que cuando Jesús estaba en su casa visitando a ella, a Marta, dice en Lucas 10:39 que ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces encontramos a María en el lugar de los pies de Jesús, escuchando su palabra, oyendo su palabra. Es el lugar donde debemos estar para recibir la palabra de Dios. También en el capítulo antes de eso, en Juan 11, en toda la historia de Lázaro, donde encontramos María también, en Juan 11:32. La palabra dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es interesante ahí en Juan 11, solo lanzo eso, la diferencia en la respuesta, la reacción de Marta y María, ¿no? Entonces Marta, que básicamente hace la misma pregunta, ¿no? Si hubieses estado aquí, o le dice la misma cosa a Jesús: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero vemos a María que se acerca y se postró a sus pies. Vemos a María que se acerca con un acto de adoración, con humildad. Una vez más vemos a María a los pies de Jesús. Y aquí en Juan 12:3 dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Entonces vemos una vez más María a los pies de Jesús. Cuando vemos esta historia, los evangelios de Mateo y Marcos nos muestran otros detalles. En primer lugar, nos muestran que estaban en la casa de Simón el leproso. Es un detalle que nos dan en otros evangelios. Seguro alguien que Jesús ha sanado de la lepra, pero están en la casa de Simón el leproso.
En otros evangelios también nos muestra que ella quebró el vaso de perfume. No vemos eso aquí, pero en otros evangelios dice que ella quebró el vaso de perfume. Eso es muy importante también, este acto de quebrantamiento en nuestras vidas cuando derramamos esta alabanza y adoración a los pies de Jesús. Y también en otros evangelios nos dice que ella derramó perfume sobre su cabeza. Quiero darles algunos datos porque dice, tomó María una libra de perfume, y una libra romano básicamente son 12 onzas, y el número 12 significa gobierno divino, habla de orden divino. Entonces María aquí en este pasaje con esta libra de perfume está reconociendo a Jesús como Rey de Reyes. Sabemos por las palabras de Jesús que ella lo está preparando para su muerte, pero ella está reconociendo a Jesús como el Rey. Y es un sacrificio caro y debe costarnos algo. Estando a los pies de Jesús, derramando esta alabanza a sus pies, debe costarnos algo. Yo en este tiempo estoy participando en varios estudios online, como tal vez muchos de ustedes, como estamos compartiendo en este momento también, pero estoy participando en una clase online sobre el discurso de Jesús en Mateo 24 y Mateo 25, donde Él nos habla sobre los últimos tiempos y las señales de los últimos tiempos. Entonces, estamos hablando de sacrificio, de devoción, de perseverancia. Y hablando de eso, solo quiero mencionar eso, hablando de un sacrificio costoso, algo que me preocupa en este tiempo es que no sé si la mayoría de la iglesia en el occidente o en este lado del mundo está preparado para la tribulación y para la persecución que vendrá en los últimos días. Hermanos, necesitamos prepararnos para hacer un sacrificio costoso en nuestra vida para Jesús. Y yo creo que es algo tan urgente en esta hora, porque les digo, si no tenemos una revelación de los tratos, de la tribulación, del sufrimiento, la persecución, hermanos, solo vamos a ofendernos en los últimos tiempos cuando cosas empiecen a suceder, cosas que pensamos que Dios no debe permitir, y cuando esas cosas empiecen a suceder, como ejemplo lo que estamos pasando en este momento con esta pestilencia, ¿no? Como este virus, este coronavirus. Es una de las cosas, cuando tú estudias Mateo 24 y 25, pestilencia es una de las cosas en la lista de tribulaciones y dolores de parto en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, si este virus te está moviendo el piso, déjame decirte, ¿qué vas a hacer cuando hay 5 o 6 cosas sucediendo al mismo tiempo en este mundo, ¿no? Entonces necesitamos prepararnos, necesitamos un entendimiento y prepararnos para cualquier cosa que puede venir en el camino. Pero aprendemos aquí del corazón de María, que necesitamos el corazón de María y necesitamos prepararnos para hacer un sacrificio costoso. Ella, en esta muestra de humildad, en primera muestra de humildad que vamos a ver hoy, ella sacrificó todo lo que tenía. Es casi un año de salario de alguien. Cuando vemos en el versículo 5, Judas dice que nos muestra que tenía un precio este perfume, un precio de 300 denarios. Básicamente en aquel tiempo un denario era el salario por un día de trabajo. Entonces es casi un año de trabajo. Dice que era un perfume de mucho precio o de valor extremo. Y también es posible que era su herencia. No sabemos si tal vez era un perfume que María recibió de sus padres, pero quiero decirles que es muy probable que ella está derramando su herencia en lo natural a los pies de Jesús. Está derramando su futuro, su provisión a los pies de Jesús. Era de mucho precio. Entonces quiero que puedan ver, es un sacrificio muy grande. Entonces para ella la herencia espiritual era más importante, y el resultado, como vemos en el versículo 3, la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, hermanos, nuestra humildad, nuestro sacrificio de alabanza, quiero decirte,
afecta a la casa, afecta y la casa como nuestro corazón y como nuestra vida también, pero también nuestros familiares. Todo lo que hacemos afecta a los que están a nuestro alrededor. Entonces, en lo espiritual, Jesús requiere todo. Sabemos que Él quiere cada área de nuestro corazón, quiere cada recámara. Entonces, si esta casa representa nuestro corazón, es hermoso que la fragancia llenó toda la casa o todo nuestro corazón. Queremos que ese acto de alabanza y adoración, esta humildad, puede llenar toda la casa, puede afectar las vidas de otras personas. Quiero leerles algunas cosas de algunos comentarios. Estamos enfocándonos en dos muestras de humildad, empezando con María aquí, y después vamos a ir a ver en Juan capítulo 13 cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿no? Pero déjame leerte un poco más sobre este sacrificio de María. Desde un comentario dice: el nardo puro era un aceite con fragancia que se preparaba con raíces y tallos de una hierba aromática proveniente del norte de India, dice. Era un perfume de mucho precio, importado, que se envasaba en cajas de alabastro, selladas o en frascos que solo se abrían, escuche eso, solo se abrían en ocasiones especiales. El generoso obsequio de María, una libra, expresa su amor y gratitud hacia Jesús por él mismo y por volver a Lázaro a la vida. La casa se llenó del olor del perfume y eso es uno de los comentarios, ¿no? Entonces, también dice otro comentario, al comenzar la cena, cuando está por empezar a disfrutar de la fiesta con el maestro de maestros, se acerca María con un perfume que durante años había guardado. Juan menciona aquí que era una libra de nardo puro. El nardo era una planta originaria de la India, cuyo aceite se usaba como perfume o ungüento. Una libra era aproximadamente medio litro, una cantidad enorme que hubiera servido para muchos años, ya que el nardo puro era altamente concentrado. María quiebra el frasco y derrama el perfume sobre los pies de Jesús. Fue un acto de amor casi extravagante, no por haber ungido a Jesús, sino por el alto costo y la gran cantidad de perfume utilizado. Posiblemente una demostración de la medida de su amor por el Señor. Cuando hay amor a Jesús en el corazón, estamos dispuestos, escuche eso de este comentario, cuando hay amor a Jesús en el corazón, estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de agradarle. ¿Quieres agradarle? ¿Quieres darle la gloria? ¿Quieres mostrarle cuánto amor hay en tu corazón? Yo también. Y esa es una muestra de humildad, una muestra de alabanza, un sacrificio costoso, y muestra el gran amor que ella sentía en su corazón para el Señor Jesús. Muchos podrán hablar de extremismo, pero sabemos que solo es resultado, este sacrificio es resultado de un corazón ardiente por amor a Él. El amor es lo que nos mueve a hacer lo que el mundo puede decir que son locuras, pero para Dios son cosas hermosas, ¿no? Entonces, y continúan hablando un poco de este sacrificio. Pero, hermanos, es una muestra aquí de parte de María, una muestra de humildad, es una muestra de sacrificio, es una muestra de devoción, es una muestra de adoración. Yo estudiando el Evangelio de Juan en todas estas semanas, el Señor me está cambiando y transformando. Estoy simplemente leyendo versículos que tal vez he leído tantas veces que ahora estoy viendo en otra luz, ¿no? Entonces, como vamos a ver en el próximo capítulo, en el capítulo 13, Jesús va a llevar esta muestra de sacrificio, de servicio y humildad a otro nivel, Pero continuamos leyendo aquí en Juan 12. Entonces, vemos lo que María hace. En el versículo 3, la casa se llenó del olor de perfume. Qué hermoso cómo está tu casa en este tiempo, cómo está tu hogar. Es tu hogar y tu casa está siendo llenado con este perfume de alabanza, de adoración, de sacrificio, de humildad, llenando toda la casa, afectando a toda tu familia. Versículo 4. Y dijo uno de los discípulos, y Juan nos dice quién, Judas Iscariote, hijo de Simón,
el que le había a entregar, mira el versículo 5, Juan 12, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y Judas nos dice cuánto, básicamente un precio, 300 denarios. Pero mira el versículo 6, toma nota de eso, hablando de Judas, versículo 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, ¿se da cuenta? No porque se cuidara de los pobres, dice, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces es lo que vemos un poco de lo que dice aquí de Judas, ¿no? Entonces es impresionante. Eso quiero que puedes entender un poco del corazón de Jesús. Obvio, Judas no está diciendo eso porque estaba preocupado por los pobres, es porque él sacaba dinero de la bolsa. Pero imagínense, Jesús dio la responsabilidad de cuidar el dinero a Judas, un ladrón. Es como que, ¿quién pone a un ladrón como tesorero del gobierno? Jesús. No, es como que Jesús, ¿qué estás haciendo? Y yo creo que es Jesús dando a Judas oportunidad tras oportunidad para hacer lo correcto delante de Dios, para hacer lo correcto delante de Dios, ¿no? Entonces, seguimos leyendo un poco aquí en el versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado eso. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Versículo 9. Seguimos leyendo aquí en Juan 12. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Mire eso. Toma nota. Y vinieron no solamente por causa de Jesús. Vinieron, dice, sino también para ver a Lázaro. Para ver a Lázaro, sino también para ver a Lázaro. Entonces vemos a quien había resucitado de los muertos. Vemos el impacto que la resurrección de Lázaro estaba teniendo en los corazones de las personas. Estaban viniendo no simplemente para verlo a Jesús. Querían verlo a Lázaro. Querían ver este hombre que estaba en la tumba 4 días que Jesús levantó. Querían escuchar su testimonio. Qué impresionante que todavía el impacto aquí de la vida de Lázaro, ¿no? Entonces dice, versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Toma nota de eso. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Entonces ellos están diciendo, bueno, Jesús lo levantó, queremos meterlo otra vez en la tumba. Queremos matarlo también. Queremos matarlo a Jesús y a Lázaro también. Porque por causa de él, por causa de sus palabras, por causa de su testimonio, muchas personas están recibiendo al Señor. Y versículo 11 es el poder del testimonio de Lázaro, ¿no? Versículo 11, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Seguimos leyendo aquí en Juan 12 lo que sucede en la entrada triunfal. Versículo 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, es la entrada triunfal. Y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual, versículo 18, también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos, versículo 19, dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Me encanta esta frase. Básicamente los fariseos en esta última semana de la vida de Jesús están diciendo, y nosotros no podemos hacer nada, no podemos hacer nada porque ves, el mundo se va tras él, Versículo 20, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, le rogaron diciendo, Señor,
quisiéramos ver a Jesús. Vemos a los griegos que quieren ver a Jesús. Escuché a alguien decir, es como que en aquel día todas las personas famosas venían a ti para querer conocerte. Ciertos griegos que querían ahora conocer al Señor Jesús y él tenía ahora la oportunidad de tener un nombre, de hacer un nombre para sí mismo. Es impresionante la respuesta de Jesús cuando alguien viene y quiere verlo. Podríamos decir, oh, ese es el momento y Jesús quiere conocerte ¿no? Pero mire cómo responde Jesús. Dice, versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió. Esa es la respuesta de Jesús cuando esos griegos querían conocerlo y verlo. Dice, respondió Jesús y dice, ha llegado la hora, toma nota de eso, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué impresionante la respuesta de Jesús, que dice, si tú quieres verme, tienes que morir a ti mismo, ¿no? Entonces la manera para Jesús a verlo, dice, los griegos quieren verlo, quieren conocerlo. Dice, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y él dice, si tú quieres verme, si tú quieres conocerme, tienes que morir a ti mismo, tienes que morir a tus deseos carnales, tienes que tomar tu cruz y seguirme, ¿no? Entonces, qué impresionante la respuesta de Jesús. Versículo 27, seguimos leyendo. Y dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y creo que eso debe ser la actitud de nuestro corazón en cualquier situación, en cualquier circunstancia en nuestras vidas. Debemos decir, Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre en mi casa, glorifica tu nombre en mi trabajo, glorifica tu nombre en mi hogar, glorifica tu nombre en esta situación, en circunstancia. Padre, en medio de todo lo que está sucediendo con este virus en el mundo, esta pestilencia, Padre, glorifica tu nombre. Si tú puedes recibir gloria de esta situación, esa es la actitud de Jesús en su corazón, y debe ser en los momentos difíciles la actitud en nuestro corazón también, aunque no entendemos. Padre, glorifica a tu nombre. Glorifica a tu nombre. Y dice, entonces vino una voz del cielo y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, que había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Por causa de vosotros. Ahora es el juicio del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y sigue hablando el Señor Jesús, ¿no? Entonces, en el resto de este capítulo. Pero tú puedes leer el resto del capítulo 12. No voy a leerlo en este momento, pero hemos visto una muestra de humildad de parte de María, empezando este capítulo. Ahora saltamos al capítulo 13. Y quiero ver este ejemplo del Señor Jesús. Si podemos ir ahora a Juan capítulo 13. Entonces hemos visto la humildad de María, hemos visto el sacrificio y tiene que costarnos, ¿no? Y hermano, les digo, caminar con Jesús cada día, caminar con Jesús cuando vienen los momentos difíciles, no ofendernos, no salir del camino, involucrarlo en cada área de nuestras vidas, nos va a costar a veces relaciones con otras personas, amistades, por caminar con el Señor Jesús, pero tiene que ser un sacrificio costoso, viendo también el ejemplo de la vida del Señor Jesús. Pero hemos visto la humildad de María. Ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a ver la humildad de Jesús aquí. Y eso es impresionante, me impacta tanto. Cuando estaba viendo eso en la semana, básicamente empecé a llorar, simplemente pensar en el sacrificio de Jesús y el nivel donde Él se ha inclinado para encontrarse con nosotros, dejando toda su gloria. Pero mira aquí la humildad de Jesús. En Juan 13, versículo 1, y vemos aquí que vamos a ver este momento cuando Jesús lava
los pies de los discípulos y ver su humildad, pero básicamente en esos capítulos Jesús ya ha terminado su ministerio público y ahora en esos últimos capítulos de Juan, antes de ser arrestado, en esos últimos capítulos pone su atención completamente en los discípulos. Y todo eso sucede la noche antes de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, mire aquí, en Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, y tome nota de eso, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, toma nota de eso, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Toma nota de eso, los amó hasta el fin. Qué buena noticia saber que Y en esta misma noche, sabiendo que lo iban a entregar, sabiendo que lo iban a dejar, Él los amó. Me hace recuerdo de la historia con el joven rico, ¿no? Que Jesús dice, una cosa te falta, vende todas tus posesiones y ven y sígueme. Sabiendo que las posesiones eran un ídolo en la vida de este joven rico, y Jesús, sabiendo que no iba a poder hacerlo, dice la palabra, Jesús mirando al joven rico, le miró y le amó. Entonces necesitamos una revelación del amor de Jesús, y los amó hasta el fin, sabiendo que lo iban a dejar, sabiendo que iban a caer, sabiendo que somos polvo y la naturaleza carnal que tenemos. Igual Jesús nos ama. Él nos amó primero cuando éramos pecadores. No empieza a amarnos cuando nosotros nos acerquemos a Él. Él ya nos amó, y dice, los amó hasta el fin, hasta el último momento, aún sabiendo que Pedro le iba a negar, que lo iban a dejar. Pero mira lo que dice en el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3, y eso quiero enfocarme un poco en este versículo, y quiero dejar principios con ustedes esta mañana, y espero y oro para que puedan recibir esta palabra, y que Dios puede mirar a nuestros corazones y transformarnos y cambiarnos, porque lo que vemos en este versículo 3, lo que sabe Jesús, es lo que nosotros tenemos que saber para caminar en humildad. Si tú quieres mostrar humildad, si tú quieres caminar en una verdadera humildad, tú tienes que saber lo que Jesús sabe aquí en el versículo 3. Mira conmigo, Juan 13, versículo 3. Dice, primer lugar, toma nota, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Toma nota de eso. Para caminar en humildad tenemos que seguir y ser un ejemplo de humildad, siguiendo al Señor Jesús. Tenemos que saber lo que Jesús sabe aquí en este versículo. ¿Y qué es lo que dice aquí en primer lugar? Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué significa eso? Sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Entonces, significa que el Padre, escucha bien, el Padre ya te ha dado las cosas que tú necesitas en tus manos. ¿Se dan cuenta? Jesús entendía eso, que ya tenía todo del Padre, era uno con el Padre. Y el Padre ya te ha dado a ti todas las cosas que necesitas en tus manos. Por esta razón, cuando podamos entender este principio, y por esta razón, en muchas vidas hay tanto orgullo y celos y envidia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que Jesús entiende, que el Padre ya nos ha dado todas las cosas en las manos. La palabra dar aquí significa depositar en el griego. El Padre ya ha depositado, ¿quién? El Espíritu Santo en nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿sabes quién vive en ti? ¿Sabes quién vive en ti? ¿Sabes que tienes el Espíritu Santo dentro de ti? El mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte. ¿Sabes que el Espíritu Santo vive en ti? Y puedes entender y saber que el Padre ya te ha dado todas las cosas, ¿no? Entonces tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Escuché a alguien decir, es como que, como cristianos, tenemos dentro de nosotros $1 billón y vivimos con solo migajas, ¿no? Y entonces vivimos con poco, con centavos. No estamos aprovechando todas las riquezas que Dios ha depositado dentro de nosotros. Pero Jesús va a hacer este acto de humildad
pero para hacerlo, Él entiende algo importante. Entonces, sabiendo en primer lugar, hermanos, que el Padre ya te ha dado todo, ya te ha dado el Espíritu Santo. Cuando tú entiendes lo que Jesús entiende, el Padre me ama, soy uno con el Padre con el Espíritu Santo ya me ha dado todo. Ahora solo tengo que aprovechar y sacar todo eso que está dentro de mí y dejarlo fluir, sabiendo que el Padre ya te ha dado todo. Lo que eso hace es rompe el poder de los celos, rompe el poder de la envidia en nuestra vida. Y necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos renovar nuestra forma de pensar. Escúchame bien, necesitamos renovar a nuestra mente. Escucha esta frase, porque eso ha pasado en mi vida muchas veces y tal vez en tu vida. Pero necesitamos dejar algo, necesitamos dejar de pensar, escúchame bien, por favor. Necesitamos dejar de pensar que cuando Dios da algo a otra persona, está quitando algo de ti. Lo voy a decir otra vez porque eso es lo que hay en nuestro corazón muchas veces y produce celos, produce envidia, produce orgullo porque no estamos recibiendo lo que nosotros debemos recibir. Pero hermanos, es una frase que te va a librar esta mañana. Deja de pensar que cuando Dios da algo a otra persona, está quitando algo de ti. Y empieza a entender que el Padre tiene suficiente para dar a todos. El Padre tiene un lugar para todos y tiene suficiente para dar, ¿no? Entonces, Jesús sabía que ya tenía todas las cosas. Por esta razón, puede ser tan humilde porque está tan seguro en su identidad, uno como hijo del Padre, y está tan seguro en su deidad. Jesús está tan seguro que el Padre lo ama. ¿Estás segura de eso esta mañana? Está tan seguro de que el Padre lo ama. Y eso es lo que me está volviendo loco en esos días. Esta frase, y estoy meditando en esta frase, solo en esta frase, todos esos días. Y es hermoso. ¿Saben lo que la palabra dice, hermanos? La palabra dice que de la misma manera que el Padre ama a Jesús, Él ama a nosotros. ¿Entiendes? ¿Entiendes el amor del Padre? La palabra dice que de la misma manera que el Padre ama a Jesús, Él ama a nosotros. Jesús nos ama de la misma manera. Este amor que Él recibe del Padre, Él nos ama con el mismo amor. Necesitamos una revelación de nuestra identidad como hijos de Dios, como amados de Jesús, ¿no? Entonces Jesús sabía que ya tenía todo. Creo que es tiempo para darnos cuenta de las riquezas que tenemos dentro de nosotros, este billón de dólares y riquezas que tenemos dentro de nosotros, y dejar de vivir como cristianos con solo centavos espiritualmente hablando. Pero en primer lugar, Jesús sabía que tenía todas las cosas. Segundo lugar, versículo 3, dice: y sabiendo que había salido de Dios. Otra cosa que nos ayuda a ser humildes. Jesús sabía que había salido de Dios. Jesús sabía de dónde Él ha venido. Y hermanos, para caminar en este nivel de humildad, tenemos que saber de dónde hemos venido. Tenemos que saber que hemos salido de Dios, que hemos sido creados en su imagen. Y es lo que tenemos que entender, de dónde hemos venido. Y Él tiene la confianza y sabe que Él ha salido de Dios. Y eso, sabiendo que Él ha salido de Dios, le da esta confianza y lo permite ser tan humilde, porque no está tratando de ganar otra cosa de las otras personas, porque ya tiene todo del Padre. ¿Qué necesito de otra persona si ya tengo todo de Jesús? Si ya tengo todo del Padre. Y eso me permite a ser humilde. Eso me permite a inclinarme y servir a los demás sin celos, sin envidia, sin orgullo en mi vida, porque ya tengo todo del Padre, ya tengo el Espíritu Santo. ¿Qué necesito de otra persona? Y eso me permite servir e inclinarme y doblar rodillas. También dice la palabra que Jesús sabía, y eso es importante en ese mismo versículo, no solo sabía que había salido de Dios, dice que Jesús, sabiendo que estaba regresando al Padre. Jesús sabiendo que estaba regresando al Padre.
Hermanos, para caminar en una verdadera humildad, no una falsa humildad que podemos tener en nuestras vidas. Una verdadera humildad, para caminar en esta humildad, tenemos que saber en nuestro corazón que estamos regresando al Padre. Tenemos que saber que estamos volviendo al Padre, que Él nos espera, que Él está preparando, que Jesús está preparando un lugar para nosotros. Entonces, hermanos, recibe esta palabra hoy. Juan 13, versículo 3. Sabiendo que el Padre te ha dado todas las cosas en el Espíritu Santo, sabiendo que has salido de Dios, sabiendo que estás regresando a Dios, te permite a caminar en una verdadera humildad y te permite inclinarte y servir a los demás de verdad, sin otros motivos, con paz en tu corazón. Entonces te permite servir a los demás sin esperar recibir algo de ellos, porque entiendes que el Padre ya te ha dado todas las cosas. Te permite caminar en un amor ágape, un amor sin condiciones, un amor que simplemente das amor sin esperar recibir algo, porque sabes que el Padre te ama, sabes que tú eres uno con el Padre y ya te ha dado todas las cosas, ¿no? Entonces, mira lo que dice, continuamos aquí para ir terminando, en Juan 13, versículo 4, y dice, Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Mira la humildad de Jesús, mira lo que hace. El Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador, se inclinó, se la ciñó con la toalla. Versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, compara esas dos historias que hemos visto hoy. Hemos visto la humildad de María, ungiendo los pies de Jesús. Y ahora Jesús lo lleva en esta noche a otro nivel, lavando los pies de los discípulos con agua. Y dice, entonces Simón Pedro, dice versículo 6, vino a Simón Pedro, pero le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, entonces, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Obvio, hablando de Judas, ¿no? Pero vemos la humildad de Jesús. Escuche esos versículos, algunos últimos versículos que quiero compartir con ustedes en esta palabra hoy, pero toma nota, y eso nos muestra la humildad de Jesús. ¿De dónde ha bajado Jesús? Filipenses 2, 6 a 10. Toma nota de este pasaje, déjame leerte este pasaje. Confirma todo lo que estamos viendo sobre la humildad de Jesús. Yo quiero esta humildad en mi vida, quiero una verdadera humildad. Hermanos, si puedes ponerte de acuerdo conmigo esta mañana en tus oraciones. Queremos saber que el Padre nos ama de verdad. Queremos saber que ya nos ha dado todas las cosas que necesitamos. Queremos saber que hemos salido de Dios y estamos regresando al Padre. Y eso nos ayuda a ser humildes. Eso nos ayuda a romper la cadena de orgullo, de celos, de envidia en nuestras vidas, de como les estaba diciendo, pensando que cuando otra persona recibe una bendición, Dios, ¿por qué me estás quitando de mí y dando esta bendición a otra persona? Dios tiene suficiente para todos. Pero escucha lo que dice en Filipenses 2, versículo 6, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese es nuestro Jesús. Se humilló a sí mismo. Siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Qué impresionante. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, versículo 10, en el nombre de Jesús,
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. También en 2 de Corintios 8:9, escucha este pasaje, 2 de Corintios 8:9. La palabra dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Toma nota. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esta palabra enriquecidos es hermoso porque no solo significa ser prosperados, pero la palabra enriquecidos significa en el griego ser generoso o compartir tu riqueza propia. Y eso es lo que Jesús está buscando en nosotros, de que podamos convertirnos, hermanos, en no solo receptores de la bendición de Jesús, pero canales de bendición para bendecir a las vidas de las otras personas. De verdad, es mejor dar que recibir. Y también en este pasaje en Mateo 20, versículo 28, mire eso. Mateo 20, versículo 28, la palabra dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, aquí en Juan 13 vemos esta muestra tan grande de humildad de parte de Jesús. Jesús lava los pies de los discípulos. El lugar más bajo, no puedes llegar más bajo que los pies. El lugar más sucio, especialmente para ellos en aquel tiempo, caminando en el polvo todo el tiempo, en los tiempos de Jesús. Él lava el lugar más bajo, Él lava el lugar más sucio. Obvio, los pies hablan de nuestro caminar. Jesús está lavando su caminar, está lavando nuestro caminar a través de las aguas de su presencia y palabra. Es interesante como que aquí en Juan 13 Jesús representa el lavacro. Si recuerdas la imagen del tabernáculo de Moisés y lo que significa el lavacro, el lugar donde los sacerdotes lavaban sus cuerpos antes de entrar en el lugar santo, es como que Jesús se convierte aquí en el lavacro. Este lugar para lavarnos antes de que podamos entrar en el lugar santo. Toma nota de algo interesante también, lo que hemos visto en esas dos historias. En el capítulo 12, María ungió los pies de Jesús y aquí en Juan 13 Jesús lavó los pies de los discípulos. Toma nota de la diferencia. María ungió sus pies con perfume, y Jesús lava los pies de los discípulos con agua. Y eso es muy poderoso porque, hermanos, Jesús es sin pecado. Los pies, espiritualmente hablando, los pies de Jesús en Juan 12 no necesitaban ser lavados porque sus pies o su caminar era un caminar limpio. Él no pecó. Siempre caminó recto delante del Padre. Entonces María ungió con perfume sus pies para su muerte. Pero ahora vemos en Juan 13 con los discípulos y con nuestra vida, nuestros pies necesitan ser lavados por Jesús. Y no hay un lugar más bajo que los pies. Hermanos, hay que permitir que Jesús lave nuestros pies o nuestro caminar. ¿Qué es lo que dice la novia en Cantares 5:3? Escucha lo que dice la novia. En Cantares 5:3 dice, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Es cuando el amado viene para tener este tiempo con ella, tener este encuentro con ella. Está tratando de acercarse a ella. La novia responde, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Entonces el amado viene y dice, yo quiero lavar tus pies. Deja de tratar de lavar tus propios pies, o espiritualmente hablando, ¿no? Y tu caminar, permite que yo puedo hacerlo. Jesús viene para decir, yo quiero lavar tus pies. Y Jesús aquí en Juan 13 me impacta tanto, nos ha dejado el mejor ejemplo de humildad. Y yo creo que es una de las características más fuertes del Señor Jesús, su humildad. El Rey de Reyes, que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, se inclinó, vino a la tierra donde estamos nosotros, se inclinó tanto
para venir a la tierra y tener una relación personal con nosotros. Me impacta la gran humildad de Jesús. Dios lavando tus pies, los lugares más sucios en tu corazón. Y obvio, Jesús es el mejor ejemplo de humildad. Y para terminar esta mañana, déjenme darles algunos últimos pasajes que nos habla sobre la humildad, porque la palabra dice que, bueno, siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos también ser humildes. Y Dios requiere en su pueblo humildad, una verdadera humildad. Y déjame decirte que la humildad no significa ser débil. Solo significa seguir el ejemplo del Señor Jesús y tener el espíritu de nuestro Señor Jesús. Escuche estos últimos pasajes, toma nota. Mateo 11, 29 y 30, cuando Jesús habla aquí, Mateo 11, 29 y 30, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otras traducciones de este versículo 29 dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar. Y queremos ser como Jesús, mansos y humildes de corazón. Entonces, cuando llevamos su yugo, no hay más presión, hermanos. No tienes que impresionar a las personas con lo que tienes. El Padre ya te ama. El Padre, Jesús sabía, una vez más, el Padre ya le ha dado todo en sus manos. ¿Por qué necesitaba impresionar a alguien más? Si hay un ejemplo en la palabra es Jesús, que no tenemos que tratar de impresionar a las otras personas con lo que tenemos, ni sentirnos mal por lo que no tenemos. Entonces, alguien que es verdaderamente humilde es alguien que se para firme en la gracia de Dios, alguien que entiende que no somos nada ni nadie separados de la gracia y el poder de Dios. Escucha este pasaje también en Salmo 51, 17. David dice en este Salmo 51, 17, mira lo que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios nunca va a despreciar o menospreciar un corazón humilde, contrito y quebrantado delante de Él. Entonces, la clave para combatir el orgullo en nuestras vidas es mantener un corazón quebrantado, mantener un corazón contrito, mantener un corazón humillado, ¿no? Entonces, déjenme darles dos pasajes más y terminamos. Hay mucho más que podremos hablar, pero toma nota también aquí en 2 de Crónicas 7:14. Mira lo que dice del pueblo de Dios. 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. No podemos olvidar esta parte. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, cuán importante es inclinarnos como María en adoración delante de nuestro Dios. Nuestra respuesta a la presencia de Dios debe ser doblar la rodilla, inclinarnos y adorar. Entonces, hermanos, hay una conexión entre nosotros doblando rodilla, la humildad en adoración, humillándonos delante del Señor, y la sanidad de nuestra tierra, y la sanidad de nuestra tierra. Y en este último pasaje, aquí en Miqueas 6:8, ¿qué es lo que dice el Señor aquí en su palabra? Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Hermanos, esta mañana hemos visto dos ejemplos, creo, poderosos. Del ejemplo de María, una muestra de humildad, de alabanza, de adoración, de devoción, de entrega, dando todo, sacrificando todo, ungiendo los pies de Jesús para su muerte en un sacrificio costoso. Hemos visto en Juan 13 el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Uno de los aspectos más importantes y más fuertes de nuestro Señor Jesús es su humildad. Si hay alguien que podría haber hecho un nombre, ¿no? Un nombre, buscar la fama, es el Señor Jesús. Pero creo que vemos, estudiando los evangelios vez tras vez, la humildad de nuestro Señor. Yo creo que eso debe ser nuestro deseo. Entonces, ahí donde estás, ora conmigo esta mañana y para que podamos buscar y tomar la decisión de ser humildes delante del Señor,
delante de su presencia, sabiendo lo que Jesús sabía en Juan 13:3, sabiendo que el Padre ya nos ha dado todas las cosas, sabiendo que el Padre nos ama, de la misma manera que el Padre ama a Jesús, Jesús ama a nosotros. Necesitamos una revelación del amor de Dios, que no tenemos que ganar su amor, Él ya nos ama. Y tenemos que saber que hemos salido de Dios y estamos regresando al Padre. Padre, gracias. Jesús, ayúdanos hoy, cada persona que está escuchando esta palabra esta mañana. Ayúdanos a caminar en humildad. Queremos seguir tu ejemplo, Señor Jesús. Queremos saber que ya nos has dado todo. ¿Por qué tenemos que tratar de impresionar a las otras personas? ¿Por qué tenemos que tratar de ganar algo de las otras personas? Porque tú nos das todo, Señor Jesús. Y te damos gracias por tu ejemplo de humildad. Queremos seguir tu ejemplo de humildad. Queremos que tú puedas romper las cadenas de orgullo, de celos, de envidia en nuestras vidas y en tu cuerpo, Señor Jesús. Para que todos podamos entender que tú tienes suficiente para todos y todos tenemos un lugar. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y seguir tu ejemplo. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Espíritu Santo, sella estas palabras en el corazón de cada persona que va a escuchar este audio. Que sea un tiempo para transformarnos, para humillarnos, para seguir tu ejemplo, Señor. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.